¿qué tal? Soy Fernando Peirano, economista. He tenido la oportunidad de hacer distintos posgrados en España, en Chile, en Brasil, siempre vinculados a una idea, a la idea de cómo articular innovación con desarrollo. Y esta trayectoria académica se ha complementado con algunas experiencias significativas en el ámbito de la gestión pública y que me han permitido, por ejemplo, estar a cargo de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 2011 y 2015. Todos estos elementos, estas trayectorias, estas experiencias me han permitido organizar algunas ideas, cuestionar algunos discursos que muchas veces circulan en torno a la innovación, y lo que voy a intentar ahora, a continuación, es contarles a ustedes un poco qué visión creo que puede tener el Estado, qué rol puede jugar el Estado en articular un sistema productivo y social que haga de la innovación un motor de transformación. Así que la propuesta es primero pasar por tres puntos: qué es la difusión y la absorción, qué oportunidades puede dar los cambios de paradigmas tecnoproductivos. La segunda idea a trabajar es por qué la demanda por tecnología y la oferta de conocimiento no se encuentran espontáneamente, cuáles son las dificultades y qué se puede hacer para que esta articulación se dé de una manera positiva. El tercer punto es pensar qué es el Estado hoy o qué Estado necesitamos para que esto ocurra, para que mejore la difusión y absorción de tecnología, para que la demanda de conocimiento y la oferta se articulen de mejor manera, trabajando a nivel de instrumentos, planes y acuerdos. Y por último, repasar rápidamente qué condiciones debería tener, qué ingredientes debería tener un programa de trabajo en el ámbito del Estado, de un Estado latinoamericano, para impulsar transformaciones significativas en este terreno de la innovación y el desarrollo. Así que los invito a acompañarme y a desarrollar cada uno de estos puntos. Bueno, los invitaba a su momento a tocar uno de los puntos para pensar las políticas públicas en el ámbito de innovación y desarrollo. Y un primer punto es entender un poco la naturaleza del cambio tecnológico, cómo se expresa en América Latina. Es un cambio tecnológico que no necesita ni necesariamente está vinculado con mover o impulsar la frontera del conocimiento o de la técnica. Este es un desafío muy grande que en general enfrentan las economías centrales, porque ellas están obligadas a hacerlo, ya que de otra manera no podrían seguir sacando un provecho de los cambios tecnológicos, de los cambios en los paradigmas tecnoproductivos. Entonces eso requiere una enorme inversión, tiene también altas cuotas de riesgos, pero no es en general la necesidad ni la situación que uno encuentra en las economías latinoamericanas. Nuestras economías aún tienen margen para innovaciones incrementales, innovaciones autónomas y locales, y innovaciones que tienen también mucho para nutrirse de conocimientos generados por terceros. En general, las empresas en América Latina aprovechan dos vectores en ese sentido. Aprovechan, por un lado, el vector del aprendizaje por la práctica, de lo que se conoce learning by doing, es decir, volcar la experiencia que van haciendo en nuevos productos y nuevos procesos, y esto es un hecho acumulativo y sostenido en el tiempo. Muchas veces estas empresas, pequeñas y medianas, nacen de un know-how, de un conocimiento, de un saber hacer que puede venir de un conocimiento ancestral o resultado de la inmigración. A partir de plantear eso, lo van mejorando y ayornando a partir de esta práctica del learning by doing, que es una práctica bastante abierta, que da participación a muchos, ya que no exige credenciales para participar en la misma, pero que también tiene sus limitaciones y sus techos en cuanto a las posibilidades de recorrido que puede llegar a tener.
El otro vector que también está presente es complementar este learning by doing, este aprendizaje por la práctica, con la incorporación de bienes de capital. Bienes de capital que suelen venir de otros países con tecnologías diseñadas para otros contextos que muchas veces no sintonizan bien con lo que pasa o cómo se trabaja o con los insumos o los precios relativos que se encuentran en América Latina. Este vector, muchas veces mal entendido como un vector modernizador del sistema productivo o de la economía, digo mal entendido porque realmente la modernización es una transformación integral y que no estas compras y esta llegada de bienes de capital no terminan generando ese efecto de nuevo sistema, sino que suelen tener un impacto bastante puntual local y por debajo de las expectativas, ya que estas máquinas vienen y se integran a otras máquinas, a otras cadenas de producción que tienen otras lógicas, otras escalas, son de otro tiempo y por eso, si bien implican un salto, si bien esta llegada de un bien de capital reestructura muchas veces cómo se trabaja, no terminan de conformar esa promesa de modernización que se espera. Esto es lo que habitualmente ocurre en el sistema productivo de América Latina, esto es el rasgo de la innovación y por eso hay que pensar cómo podemos superar estos techos. Pero bueno, esto va a ser tratado en el próximo punto, los invito a continuar con esta clase virtual y conocer un poco qué ideas podemos tener sobre la demanda de tecnología local y cómo es una oferta con impacto y resultados en el ámbito de América Latina. Bueno, ahora tenemos que ver entonces un tema que ha convocado la atención, yo diría, durante décadas, ha dado lugar a distintos modelos de gestión de la ciencia y la tecnología que tiene que ver con alentar la demanda y estructurar una oferta mucho más atenta a las necesidades locales. Claro, digo, ¿por qué moldear y alentar la demanda? Porque esta articulación entre demanda o necesidad tecnológica y oferta tecnológica o de conocimiento no se da espontáneamente. Tampoco se da por los mecanismos de mercado. No es que podemos pensar que ponemos en oferta el conocimiento y alguien se va a ver tentado de comprarlo y así se arma esta combinación. Es bastante más complejo, no es tampoco un tema de información, no es meramente que hay alguien que necesita un conocimiento y hay alguien que lo puede dar y generando un sistema de información terminan macheando, terminan encontrándose, sino que hay un paso previo en cada uno de los lados de esta ecuación que es necesario trabajar. En el lado de las empresas y las organizaciones, las cooperativas, la agricultura familiar, muchas veces no se puede establecer qué se necesita, cuál es la piedra en el zapato, qué es lo que hay que remover para que ese esfuerzo se traduzca en resultados y ese potencial se concrete. Entonces hay una cuestión de diagnóstico, hay una cuestión de observación, de modelos de trabajo a resolver dónde la tecnología va a estar subordinada a ese plan general. De otra manera, como tratábamos en el punto anterior, se genera una ilusión, una expectativa por la llegada de un artefacto, pero no se conforma un sistema que es en definitiva lo que va a dar la respuesta y va a permitir llegar a otro estadio. Del lado de la oferta tenemos universidades, centros tecnológicos, instituciones de ciencia y tecnología, muchas de ellas muy reconocidas internacionalmente, pero que les cuesta lograr una efectiva transferencia de sus resultados. Y quizás ahí está el problema, que esto no se trata de generar primero un vaso con agua, llenarlo de líquido y luego buscar un sediento, sino por el contrario, esa solución, ese conocimiento, ese proyecto tiene que gestarse desde el vamos, conociendo cuál es el modelo donde va a estar inserta esa solución,
co-construyendo, si se quiere, construyendo en conjunto ese modelo y después subordinando las distintas soluciones tecnológicas a ese plan general. Esto no ocurre, no hay un conocimiento a veces ni diagnóstico de estas situaciones, a dónde va a impactar el conocimiento, las capacidades que se generan desde los sistemas de ciencia y tecnología, desde los sistemas universitarios, y entonces hay un trabajo previo, anterior a vincular oferta y demanda, que es la construcción en conjunto de estos modelos o sistemas. Esto es un desafío en términos de la formación de recursos humanos, es un desafío en términos de los instrumentos de vinculación, es un desafío en términos del conocimiento que tiene que tener el sector público o las instituciones de su medio, de su entorno, y es también un desafío en cuanto a la evaluación de los científicos, de los académicos, qué se premia y qué no, y también en términos de cómo se dan estos circuitos o estos procesos en terreno, de qué manera se convierten y se encuentran esas instancias previas de trabajo que van a impactar en la misión y plan estratégico de las instituciones y en la conformación de nuevos sectores y nuevos actores productivos y sociales. Bueno, el próximo punto entonces será evaluar el estado que puede hacer, los estados que tenemos en América Latina, cómo pueden abordar este desafío, entendiendo que es un desafío de varios niveles y vamos a ir repasando alguno de ellos. Así que los invito a continuar y encontrarnos en el próximo punto. Bueno, el punto ahora es pensar sobre el Estado. ¿Qué Estado necesitamos? ¿Qué Estado tenemos? ¿Cómo puede el Estado ayudar a hacer esta transición y organizar los distintos elementos para constituir un verdadero proyecto de desarrollo? Y este es un Estado que tiene el desafío de entender y superar los techos que tiene el cambio tecnológico tal como se da en América Latina. Es un Estado que tiene el desafío de articular y estimular la oferta y la demanda tecnológica y de entender que opera en un contexto de gran heterogeneidad sectorial, de actores, de conocimientos, de capacidades, de expectativas, de acceso a recursos, etc. Así que en este estado y en este contexto de heterogeneidad, lo que se necesita es un estado de sintonía fina, un estado que tenga capacidad de hacer intervenciones sofisticadas, que es una condición imprescindible para actuar en un contexto de tanta diversidad. Entonces, a nivel instrumental, vemos que muchas veces hay una oferta bien nutrida, numerosa, también diversa, que va acumulándose como capas geológicas dentro de las estructuras del Estado, pero que esos instrumentos no conforman una orquesta, no tienen un plan general y ni siquiera están jerarquizados en instrumentos iniciales, intermedios, superiores. Quizás un primer punto, una primera estrategia para pasar del estado que tenemos al estado que necesitamos para impulsar el desarrollo, es tener buenos mapas de instrumentos y organizar esos instrumentos en instrumentos iniciales, que sean la puerta de entrada a pensar un modelo de transformación, instrumentos que nutran ese modelo de transformación, sumando algunas piezas claves, algunos elementos complementarios y finalmente instrumentos que permitan desplegar todo el potencial que esos proyectos tienen. También es necesario recuperar lo que es la planificación. América Latina supo ser una escuela de planificación, supo tener un músculo de planificación bien tonificado y en los últimos años esto se ha perdido, este ejercicio. Pero la planificación no es solo organizar una secuencia de pasos o acciones de una manera coherente y proyectada en el tiempo. La planificación también debe ser entendida como una acción participativa,
donde convergen y se encuentran distintos saberes que muchas veces están fragmentados y en esa fragmentación no son saberes útiles o con un potencial importante. La planificación también da un marco de referencia para el diálogo con el sector privado, para establecer acciones público-privadas, para orientar la inversión, para orientar la formación de recursos humanos. Y la planificación también es la posibilidad de darle un sentido a todos los esfuerzos que se hacen de manera desagregada y descentralizada en sociedades complejas. Y el tercer punto, posiblemente, tiene que ver con establecer algún acuerdo sobre cómo se le da sustentabilidad a estos procesos de desarrollo, en especial cuando tienen como uno de sus motores el conocimiento. Hay que hacer notar que el modelo de Estado neoliberal es un modelo insostenible en el tiempo en este aspecto, ya que ha segmentado la división entre costos, esfuerzos y beneficios de una manera donde en el lado de lo público queda toda la apuesta, el asumir los riesgos, hacer las inversiones, y en el lado privado la captura de los beneficios sin que haya ninguna contribución efectiva para volver a generar esto o hacerlo de una manera con resultados mucho más inclusivos. Esto ha sido tratado por algunos autores, Mariana Mazzucato, por ejemplo, que llama la atención sobre el caso del smartphone, del teléfono inteligente, cómo es un artefacto que hoy organiza y estructura un sistema de suma importancia en nuestra vida contemporánea, pero que nace de acciones e iniciativas públicas, muchas de ellas vinculadas con la defensa y muchas otras vinculadas con las comunicaciones, que han sido la apuesta inicial. Y esa apuesta inicial hoy da lugar a un sistema y un sector económico muy rentable, con altas ganancias, pero que se resiste a contribuir a generar el próximo ciclo. Y esto lo podemos ver también en el plano de las energías, con las apuestas a las energías renovables, eólica, solar, etc. Entonces también pensar qué contrato social va a sostener al Estado y de qué manera este contrato establece que esfuerzos, apuestas, inversión se traduzcan en beneficios y que nutran los siguientes ciclos. Esto habla entonces de un Estado que es un proyecto de país, un proyecto de sociedad, un proyecto de región plasmado en la acción, en la orientación y en las prioridades que establece. Bueno, en el próximo punto vamos a intentar entonces integrar todos estos conceptos y pensar qué ingredientes tiene que tener una política pública hoy para que sea una política que impulse la innovación y el desarrollo. Bueno, si estas ideas les interesaron, llegaron hasta este punto, quizás podemos aprovechar a pensar nosotros qué desafío deberíamos enfrentar si tuviéramos la posibilidad de diseñar un programa público vinculado a tecnología, innovación, cómo podríamos trabajar para que esto tenga resultados e impactos y que vaya estableciendo algunos de los principios que señalamos como ejemplificaciones, como puestas en práctica de estas ideas y que sirva de referencia y modelo para ir edificando sobre ellos un modelo de Estado distinto, lograr esa transformación que postulamos. Y yo creo que los ingredientes a tener en cuenta son varios. En primer lugar, dos planos. Un plano de la dinámica de esa política, de ese programa. Creo que es conveniente tener una instancia de planificación, una instancia de evaluación, una instancia de revisión de esa evaluación y de rediseño. Estas estaciones, planificación, evaluación, rediseño, es un ejercicio que hay que constantemente repetir y que pocas veces se da realmente en el Estado, donde se hace algún esfuerzo por estructurar
una iniciativa, se la pone en marcha y después queda como cristalizada y así acumulamos como capas geológicas experiencias, pero no tenemos esa dinámica que estoy señalando, que no es otra cosa que un proceso de aprendizaje. La experiencia que vamos ganando no la volcamos en nutrir a estos programas, a estas iniciativas de todo lo que sabemos y ahí perdemos gran parte del potencial que esto tiene. Y la otra cuestión es que estos programas tienen que ser en general lo más integrales posibles, es decir, creo que es necesario tener instrumentos que pueden alentar la utilización de alguna tecnología, de algún conocimiento, que pueden alentar condiciones para que esos conocimientos se apliquen. Esto pueden ser subsidios, créditos blandos, pueden ser distintas iniciativas, por ejemplo, de compras públicas. Estas iniciativas tienen su lado instrumental, pero también es importante acompañar este lado instrumental con información técnica y estratégica. Habitualmente los actores que son sujetos de estos instrumentos carecen de esta información estratégica o técnica. Es también importante la formación de recursos humanos, ver de qué manera los recursos humanos van aprendiendo y se van formando en función de estas necesidades que van marcando los instrumentos y la información, y también acompañar esto con señales. Estas señales pueden ser a través de premios, certificaciones, distintos mecanismos que distingan los avances, los logros, que distingan a los distintos actores. Y todo esto tiene que darse en un marco de articulación, ya que rápidamente alguien podrá objetar que no se pueden reunir todos estos elementos o que son programas entonces de una magnitud o de un costo muy importante. Sin embargo, muchas veces por la vía de la articulación es posible reunir iniciativas que están desperdigadas por el sector público y combinarlas y orientarlas en función de un mismo vector o eje. Yo creo que estos dos planos, el plano de la dinámica del aprendizaje, este ciclo que hay que repetir una y otra vez para acumular saber y mejorar la implementación, y el plano de las dimensiones de la intervención, qué acciones deben dirigirse y cómo deben articularse entre sí, son un cuadro, un marco general para nutrir y pensar iniciativas con resultados, con impacto en el campo de la innovación y del desarrollo para transformar América Latina. Así que les agradezco haberme acompañado hasta acá. Espero que alguna de estas ideas esté ayudando al trabajo que están realizando.